A todos quienes observan este video les envío un especial saludo. Sean bienvenidos a este espacio educativo y cultural que tiene como propósito profundizar los conocimientos en torno a las ciencias sociales. En este video la propuesta es hablar acerca de las revoluciones. Para hablar acerca de las revoluciones es necesario determinar unos conceptos iniciales y luego entrar a mirar algunos momentos históricos de las revoluciones. ¿Cuáles son los conceptos iniciales que debemos observar? El concepto mismo de revolución, el concepto de poder y el concepto de modernidad. Además de esto, es importante diferenciar entre la revolución y otros fenómenos, como el fenómeno del golpe de Estado y el fenómeno de la evolución. Cuando hablemos de los momentos históricos de la revolución, me concentraré en dialogar acerca de las revoluciones liberales burguesas, de las revoluciones obreras y de las revoluciones anticoloniales. Empecemos a hacer el análisis conceptual. En primer lugar, ¿qué sería una revolución? Podemos entender una revolución como una transformación radical de una sociedad en donde se transforman sus fundamentos y organización, debido a que hay un cambio en las relaciones de poder. Si entendemos de esta manera la revolución, nos podemos dar cuenta que luego de la revolución hay una nueva realidad. Y en esta nueva realidad el estatus, las condiciones y las relaciones entre las personas y los seres cambian. Cambian de una manera progresiva y para nunca volver atrás. El poder es un concepto que nos ayuda a entender cómo se desarrollan las revoluciones. Porque gracias al poder podemos entender por qué se originan y cuáles son las condiciones que establecen revoluciones. Para generar un concepto de poder podríamos ver al poder orientado por tres ejes. Un eje sería influencia versus autoridad. Otro eje sería capacidad versus fuerza. Y otro sería el eje de mando y obediencia. En la medida en que interpretamos y entendemos cómo cambian y cómo llegan a nuevos balances esas relaciones y esos ejes, podemos también darnos cuenta de qué forma las sociedades están cambiando hacia otro estatus y están cambiando hacia nuevos esquemas. La modernidad es un concepto muy importante para entender las revoluciones en la medida en que la modernidad genera las condiciones de posibilidad para el suceso de las revoluciones. Entendamos la modernidad no solamente como una clasificación histórica, sino más profundamente como un concepto cultural. Tiene dos circunstancias la modernidad. Lo primero, la modernidad nos muestra que hay un desplazamiento entre el teocentrismo y el antropocentrismo. La consecuencia es que el hombre se comienza a sentir autor de su destino. El interés de la reflexión humana es el humano mismo, y al reflexionar el humano sobre sí mismo, se va haciendo dueño de su destino. La segunda circunstancia está en que, gracias a la modernidad, se instaura un concepto de pensamiento, el pensamiento basado en la razón. Lo importante y la consecuencia trascendental a partir del pensamiento basado en la razón es que el hombre puede pensar por sí mismo. Si tenemos a hombres que orientan su destino y tenemos a hombres que piensan por sí mismos, encontramos que hay autonomía, y a partir de la autonomía se abre la oportunidad para las revoluciones. Tenemos entonces el concepto de revolución, el concepto de poder, el concepto de modernidad, y es necesario además establecer la diferencia de la revolución con otros fenómenos. ¿Cuál es la diferencia entre la revolución y la evolución? Cuando hablamos de evolución estamos pensando en una situación secuencial, progresiva y armónica. La evolución es un grupo de cambios, como también lo de la revolución, pero estos cambios no son cambios radicales ni bruscos, son cambios progresivos.
en donde la situación mantiene el status quo. Son cambios para mantener lo que existe. En la revolución, en cambio, los cambios son abruptos, bruscos, fuertes, discontinuos, porque lo que está sucediendo es que se está llegando hasta la raíz de la sociedad y se está llegando hasta la raíz de las circunstancias para cambiarlas en sus fundamentos y en su organización. Por eso evolución y revolución son cosas distintas. Revolución es algo distinto a golpe de Estado. Aunque el golpe de Estado pudiera ser una herramienta utilizada por la revolución, no podemos asociar automáticamente revolución y golpe de Estado. ¿Por qué? Porque si determinamos que algo es una situación revolucionaria, ese cambio está destinado hacia la progresión, hacia el progresismo, hacia ir más hacia adelante, hacia permitir más derechos. El golpe de Estado, en cambio, no solamente podría ser utilizado con esos propósitos, sino también con propósitos regresivos, con propósitos de negación de los derechos, con propósitos de ir hacia atrás, lo que derivaría en una dictadura. Por eso revolución y golpe de Estado no son lo mismo. Revoluciones en la historia. Tenemos como primer ejemplo de las revoluciones en la historia las revoluciones liberales burguesas. Estas revoluciones son las sucedidas en los Estados Unidos en 1776 y en Francia en 1793. Estas revoluciones, la famosa revolución de los Estados Unidos y la famosa revolución francesa, son revoluciones liberales porque son revoluciones que buscan transformar el poder de un poder monárquico a un poder republicano. La república es la comunidad pública basada en la ley y basada en la Constitución. Es por eso que estas revoluciones son liberales. Son revoluciones que instituyen constituciones. Además de eso, son burguesas porque son lideradas por la clase social denominada burguesía, o sea, comerciantes poderosos con recursos económicos que lo que desean es transformar la sociedad para que sea posible el ejercicio del mercado y el ejercicio del intercambio en un libre mercado. Por eso son revoluciones de este tipo. Luego de las revoluciones liberales burguesas, tenemos el suceso de las revoluciones obreras. Estas revoluciones se desenvuelven en el siglo XIX y se desenvuelven debido a que las revoluciones liberales no fueron suficientes para traer todos los cambios que necesitaba la sociedad. La sociedad no solamente necesita libertades políticas, sino que también necesita libertades económicas, necesita condiciones materiales que permitan una existencia digna, y esto se le estaba negando a la clase social obrera en el siglo XIX. Habían condiciones de trabajo muy oprobiosas, muy desastrosas que tenían sometidos a los hombres. Debido a esto, y gracias a que se desarrolla el pensamiento marxista, podemos entender las condiciones de opresión que se están generando en el mundo debido a los vínculos obreros, al vínculo entre el empresario capitalista o burgués y el obrero y trabajador o proletario. El vínculo lo podemos comprender gracias a el desarrollo teórico del señor Karl Marx, donde comprendemos que hay un modo de producción que es el modo de producción capitalista, y en este modo de producción capitalista tenemos un dominio de 2 de los 3 medios de producción por parte de los empresarios capitalistas. Los capitalistas tienen tierra y tienen capital, tienen el espacio para producir, tienen las materias primas y tienen el acumulado de riqueza para iniciar procesos productivos. En cambio, los proletarios solamente cuentan con el factor productivo del trabajo, solo cuentan con su propio cuerpo, con su propia fuerza de trabajo para participar en el mercado. En esta relación desigual, los empresarios capitalistas van tomando la ventaja, van tomando el dominio
y los proletarios están en unas situaciones de injusticia que tienen que cambiar, y por eso suceden las revoluciones obreras. Dos eventos fundamentales en las revoluciones obreras, separados casi por 60 años de distancia, son los eventos sucedidos primero en la Comuna de París y luego en la Revolución Rusa. En el evento de la Comuna de París observamos que se toma la ciudad de París por parte de actores socialistas, proletarios, por parte del pueblo. Se hace un ejercicio de poder directo sobre el territorio. Y esto nos ayuda a entender la experiencia del socialismo en un primer momento. Luego será trágicamente reprimida esta revolución de la Comuna de París, pero años después, en el año 1917, sucede el evento profundamente transformador y absolutamente importante de la Revolución Rusa. En el evento de la Revolución Rusa se constituye la idea socialista y llegamos al proyecto del socialismo real. El socialismo real es el que proviene después de la Revolución Rusa gracias al liderazgo del señor Vladimir Lenin y con la institución de la dictadura del proletariado. Se desarrolla una dictadura del proletariado, se propone un sistema económico donde haya redistribución de la riqueza, donde haya propiedad colectiva de los medios de producción. Y ese experimento trae a la historia y al mundo la idea del socialismo, con resultados que pueden ser vistos de manera positiva o negativa por cualquiera de las personas que analicen la situación, pero que sin embargo trae esa novedad. Por último, es importante hablar de las revoluciones anticoloniales. Las revoluciones anticoloniales, que son esas revoluciones que confrontan el poder de invasión de unos países sobre otros, confrontan la situación de la opresión, de la esclavitud, del racismo. Son revoluciones que se presentan en tres oleadas. La primera oleada es la revolución de las repúblicas hispanoamericanas. Después estamos hablando de la revolución sucedida en Asia y después observamos que la revolución anticolonial se presenta en África. En ese primer momento, en el momento de las repúblicas hispanoamericanas, es el momento en el siglo XIX donde observamos que hay una separación del yugo español por parte de las comunidades hispanoamericanas. Colombia, Perú, México, Salvador, Chile, Argentina, serán las repúblicas que surjan de esas revoluciones, en donde a partir de un vacío de poder, que fue el vacío de poder generado por el rey Carlos de España, que estaba siendo oprimido por Napoleón Bonaparte de Francia, en ese vacío de poder se abre la oportunidad para pensar en una comunidad política distinta. Y esa comunidad política distinta es la comunidad política republicana, donde el poder, de nuevo, no se basa en el rey, sino que se basa en la Constitución. Abrimos la oportunidad después para que se presenten las revoluciones en Asia frente al poder colonial de Inglaterra, también por una situación de vacío de poder. El vacío de poder existe debido a que Inglaterra, la nación que está colonizando, está en una situación, la Segunda Guerra Mundial. Y al estar en la Segunda Guerra Mundial se abre la oportunidad para que las naciones oprimidas declaren su libertad. La gran insignia de esta segunda ola de revoluciones es la revolución de la India, liderada por el señor Mahatma Gandhi, en donde hay un ejercicio de desobediencia civil y de protesta pacífica, dejando en vergüenza a la nación inglesa y pidiendo que se le conceda el derecho que les es propio, el derecho a la libertad y la autodeterminación. La última oleada de revoluciones anticoloniales es la oleada de revoluciones africanas, y estas revoluciones africanas aprovechan una oportunidad muy grande,
y es la oportunidad de la existencia de la Organización de las Naciones Unidas. Debido a que existe la Organización de las Naciones Unidas y debido a que la Organización de las Naciones Unidas declara la libertad de los hombres, las naciones africanas tienen el derecho y tienen la posibilidad de presentar la colonización como algo absolutamente inaceptable, porque si existe colonización, la libertad de los hombres no es posible. A partir de ese discurso y a partir del escenario de la Organización de Naciones Unidas, las naciones africanas encuentran la fuerza y encuentran la posibilidad para adelantar su ejercicio revolucionario y de libertad. Con esto hemos hablado de conceptos importantes para entender las revoluciones y de momentos históricos de las revoluciones. Les agradezco muchísimo por su atención.